Les vamos a presentar como eChannel. Nosotros eChannel somos una agencia de marketing y de performance marketing digital. Hemos incursionado al tema de los webinars desde que empezó el mundo del COVID-19. Hemos tratado de acercarnos a personas con las que compartimos desde iniciativas de marketing o colaboramos en diferentes aspectos, simplemente para escuchar de un punto de vista profesional puntos o temas específicos. En este caso vamos a hablar del mundo de la educación, que muchas personas sean directamente o indirectamente afectados, están cuestionando qué va a pasar con la educación en este año que viene, qué va a pasar con la educación en lo que resta del año. Tenemos una parte del país que está confundida porque debería estar ya por iniciar clases y otra parte deberíamos estar en la recta final, digamos, de la parte educativa y nos estamos cuestionando qué va a pasar. Entonces, quisiera presentarles a los panelistas. Mi nombre es Martín Pinto, soy gerente de eChannel y mi compañero Luis García, también Chief Strategy Officer de eChannel. Vamos a ser los entrevistadores. Esperamos no demorarnos más de una hora. Y al final vamos a poder recibir un par de preguntas para los invitados, así que en la parte de Q&A o de preguntas y respuestas, si quieren ir introduciendo preguntas en el camino, vamos a elegir 2, 3 preguntas puntuales al final para que nuestros panelistas nos lo puedan responder. Tenemos como invitados a la rectora del Liceo Campo Verde, Carla Avellán. Un gusto tenerte aquí con nosotros. A Rocky Turralde, es pensador estratégico de comité, avalado por el proyecto de educación. Ellos están cuestionando mucho el camino de hacia dónde va la educación. Es una iniciativa compuesta por UNICEF y Diners Club, y está liderada por algunos profesionales, entre ellos Rocky Turralde. Rocky, un gusto tenerte aquí. Y Pablo Pazmiño, uno de los cofundadores de Educay, una herramienta espectacularmente disruptiva que ha afectado positivamente en el mundo de la tecnología y el mundo de la educación en Ecuador y ahora también en Perú. Así que, Pablo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Y vamos a tratar de ya cerrar el tema de la presentación y mantenernos solo nosotros como panelistas. Para ir al punto y no perder más tiempo de los invitados. Vamos a tratar de entender cuál es la situación actual. ¿Cómo vemos lo que está pasando? ¿Cómo se están adaptando a la educación en tiempos de coronavirus? Tenemos diferentes puntos de vista. ¿Qué es lo más relevante en estos momentos? Pablo, tú como Educay, ¿los usuarios estaban preparados para esto? ¿Estamos tarde para la implementación de herramientas tecnológicas o una herramienta como la tuya ya tenía todas las soluciones que necesitaba tener para tiempos de COVID? Gracias, Martín. Y bueno, saludos a todos. Yo creo que nadie en el mundo estaba preparado para esto, en ninguna industria, tampoco en la educación. Y creo que el reto no está solo en la adopción tecnológica, sino creo que hay muchos cambios conceptuales por los que todos los docentes y padres de familia están pasando hoy en día. Un paso clave es definir buenos procesos de trabajo, horario, responsabilidad, etcétera. Y por otro lado, escoger las herramientas correctas que puedan acompañar estos procesos. Es complejo analizar ahorita como un solo grupo a todos los usuarios del mundo educativo. Tenemos docentes que ya son nativos digitales y que se han acoplado muy bien al uso de herramientas y docentes que no. Lo mismo nos pasa con los padres de familia. También podemos analizar ahora el sector público. El sector público, más del 50% de las familias no tiene acceso a Internet, por lo que la realidad nacional representa un reto importante para todos los que estamos interesados por mejorar la educación. A nivel general, los usuarios sí necesitan de capacitación. A nivel personal, nosotros en Educay hemos visto que muchos usuarios, muchos docentes, familiares nos están pidiendo ayuda en cómo afrontar esta realidad actual.
desde Educay en el último mes hemos tenido que dictar más de 60 seminarios para los cuales hemos tenido más de 26,000 asistentes. Entonces hemos podido ver que hay una comunidad que está muy atenta y con ganas de aprender y de poder entender cómo empezar a trabajar de una manera remota. Por otro lado, en cuanto a si estamos tarde o no en la implementación de las herramientas, hay muchos colegios que ya han adoptado herramientas desde hace mucho tiempo. Justo está aquí Carlita del Liceo Campo Verde. Ella viene usando Educay desde hace 5 años, fue uno de nuestros primeros clientes. En lo personal, creo que nunca es tarde para ninguna institución y más que nada ahora es una necesidad. Creo que no hay la opción de decidir si se implementa algo o si se adopta algún nuevo esquema de trabajo o no. Ahorita todos lo tenemos que hacer. Una vez más, digamos, en nuestro caso particular, en el último mes hemos implementado más de 50 proyectos. Entonces, esto lo que nos dice es que no estamos tarde. Sí hay cómo implementar nuevas herramientas. Es necesario el implementar nuevas herramientas, el escoger bien cuáles y el entender que no solo se trata de la herramienta digital que escojamos, sino también de los procesos que van acompañados de esa herramienta, ¿no? Hemos visto a muchos docentes y padres de familia que han estado perdidos con un bombardeo de 50,000 herramientas distintas. Tenemos que tratar de evitar eso y escoger herramientas claves que puedan apoyar a las instituciones y a los padres en el proceso que estamos viviendo hoy en día. Clarísimo. Espectacular. Creo que Educay ha sido una herramienta que ha dado el ejemplo desde, como tú dices, hace casi 5 años, y ahorita simplemente es cómo adaptamos lo que ya teníamos y lo complementamos con nuevas herramientas para que nos justifique la verdadera necesidad y no desesperarse por tener miles de herramientas que nosotros también como agencia nos han llamado a decir, oye, necesito esto, y después comunicarme por otro lado. Y tenemos empresas que están comunicándose por Slack, reuniéndose por Zoom, y después les decimos, oye, pero tú tienes G Suite. Sí, tienes G Suite, y nunca han usado un Hangouts o un Meet. Entonces creo que hay esa confusión de qué herramienta realmente utilizar. Seguro es igual en el ámbito educativo. Pasando al tema del colegio, Carla, ¿cómo están operando en este sentido? ¿Cómo se comunican internamente los alumnos, los profesores, los padres? ¿Qué le preocupa a la comunidad en este sentido? Bueno, yo quisiera como primero veo que tenemos, buenas tardes con todos, veo que tenemos un montón de docentes y creo que es el gremio que más fuertemente le ha pegado a esta situación. Entonces realmente mis respuestas van a ir dirigidas más a ellos porque la verdad es con quien yo más trato, más de los padres de familia. Creo que primero y en primer lugar lo que necesitamos es darnos cuenta de que estamos viviendo una situación de incertidumbre muy fuerte. Entonces, eso se refleja en el hogar, el convivir día a día y minuto a minuto es algo que no lo hemos hecho por muchísimo tiempo, y los papás también les cuesta eso, a los niños les cuesta eso, les cuesta un montón estar un mes metidos en la casa y no ver a alguien de su misma edad. Entonces, lo que primero tenemos que hacer como instituciones educativas para mí es dar una semblanza de cotidianidad. No sé si estoy siendo clara con eso. Los niños tienen que pensar y ver hacia el futuro en sus clases. Esa es un poco la idea de también qué debemos lograr. Hay una filosofía atrás de por qué queremos hacer eso. Obviamente, sin olvidarse de lo educativo, pero requerimos esa certeza, porque hasta cierto punto tenemos niños con papás muy angustiados económicamente, no saben qué va a pasar, y niños que no saben, que están en estas casas con este nivel de incertidumbre y sin saber qué hacer, más o menos. Entonces, el colegio y el poner horarios y el tener una rutina y el ayudarles a establecer esa rutina les ayuda a tener como esta certeza de qué va a pasar mañana. O sea, mañana tengo clase. Eso para un niño es muy importante. El tema de una rutina es súper importante para un niño. Entonces, los profes, sí, veo que tenemos un montón de profes de la costa, tengan paciencia. O sea, ese es mi consejo, es tengan paciencia porque van a tener, o sea, van a tener muchísimo, ustedes van a sostener estos niños y van a sostener estas familias. Entonces, tienen que pensarse desde ahí, tienen que pensarse no solamente desde lo educativo, sino de la importancia de lo que es sostener a estas personas que no saben qué va a pasar mañana. Ese sería como
Mi sugerencia, los papás están necesitados de comunicación súper empática, necesitan una comunicación, nuestra comunicación con papás ha cambiado totalmente, porque ya no es una educación técnica, ya pasa más allá de lo técnico educativo, es una comunicación más empática, yo entiendo lo que usted está pasando, ese es un poquito el tema. Lo hacemos mucho, los papás tienen que vernos, o sea, es extraño, pero es esto de tener... no somos una educación online, es muy distinto a una educación online, que la educación online te mandan a leer, te mandan a hacer. Los papás necesitan las conexiones, o sea, necesitan una clase Zoom, necesitan una clase Google Meet, o sea, necesitan de verdad porque necesitan verte. Es importante para ellos sentir que estamos ahí. Entonces, ese sería mi consejo a las instituciones educativas que están y a los docentes que están aquí. Tengan paciencia, sobre todo. Súper, importantísima la comunicación. Creemos justamente eso, que es súper importante mantenerse cercano entre docentes, padres, docentes, estudiantes, que se vean y que no sea simplemente una relación unidireccional. Ahí leíamos buenas prácticas de la comunicación con los estudiantes y cómo se comunican directamente y se realizan preguntas y se ven entre estudiantes y se ven con los docentes. Pablo, ahí quieres agregar algo. Sí, un poco alineado a lo que comentó Carla. Nosotros hemos visto que un tema crítico es de lograr generar este espacio claro en la casa relacionado a la educación, ¿no? El darle un buen espacio al estudiante donde pueda sentarse, el generar un horario claro de trabajo, el ubicarle al niño, al estudiante, en lo que significa el estar aprendiendo desde casa, ¿no? Darle sus herramientas, darle una buena luz. Justamente el tema de horarios ha sido súper clave para que esto pueda funcionar. Y es horarios de los dos lados, ¿no? Es importante que las instituciones puedan definir horarios claros para interactuar con los niños y que los padres de familia también puedan definir sus horarios dentro de la casa. Es clave darles a los niños también un marco de trabajo. Algo que nos habían comentado también es la importancia que va a jugar el rol del padre, de los padres dentro de este nuevo esquema, porque antes tal vez jugaban un rol de simplemente, mi hijo se va al colegio o a la escuela y regresa y está en la casa y es completamente diferente. Ahora los padres tendrán que seguramente cumplir con un rol diferente en este aspecto, ¿no? Solamente agregar que me parece súper importante el trabajo de los papás en el tema de independencia. Eso también, desde los DESES, desde todo lo que es los departamentos de psicología van a tener que trabajar y sobre todo Guayaquil tiene el tiempo de hacerlo. O sea, Quito se vio en un día para el otro, tuvo que hacerlo, pero el trabajo de la independencia de un niño, un trabajo ya en la casa, es más fuerte que lo que es en una clase. Entonces, eso sí creo que es importante que vean y valoren eso y cómo ir trabajando con los papás en lograr esa independencia del niño. Súper. Roque, ¿cómo le afecta esto a la educación pública? ¿Y qué herramientas hay disponibles para este tema puntual? Porque creo que se topa mucho la educación privada, pero ¿qué pasa con la educación pública en ese sentido? Listo, muchas gracias y buenas noches con todos. Cuando hablamos de la educación pública, tenemos que entender que estamos hablando de 3.350.000 niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo y de 167.500 docentes. Ese es el número los números básicos de la educación pública, ¿no? Es decir, el 78% del total del movimiento, digamos, del sistema educativo se mueve a través de la educación pública. Lo que nos da una idea de la dimensión, digamos, del tema, ¿no? Esto sin entrar todavía a analizar los factores asociados, el tema socioeconómico. La mayoría de la población de la educación pública está en los niveles de pobreza de la sociedad, ¿no? En cuanto a las herramientas, ahora que el coronavirus nos ha botado de golpe a la necesidad de utilizar herramientas de la comunicación, digamos, digital,
Yo quiero hacerles notar que la conectividad es insignificante. Es, o más bien dicho, es significativamente baja, digamos así. Para darles un dato, el nivel de acceso al Internet en estudiantes, me refiero a estudiantes, ¿no es cierto?, a nivel nacional es apenas déjenme les digo exactamente, en un cuadrito aquí, del 37% a nivel nacional. A nivel urbano es del 46% y a nivel rural es del 16%. Es decir, solo 1.6 de cada 10 niños tienen acceso a alguna forma de comunicación digital. Lo cual nos da una idea, digamos, del reto que tenemos, ¿no? El reto, por un lado, es tener, desde el punto de vista de la tecnología, ¿no es cierto?, es garantizar acceso a los niños, niñas, a los estudiantes, y por otro lado, el reto es preparar a los docentes, digamos, para esta nueva forma de trabajar. De todas maneras, que yo quiero dejar instalada una pregunta, ¿no? Es decir, yo veo que esta situación nos está llevando a volcar toda la mirada a la tecnología, a pensar que con la tecnología se va a resolver el problema de la educación. Y creo que eso es algo que vamos a tener que ir conversando más adelante, cuál es efectivamente el rol, el alcance y las capacidades de la tecnología, ¿no? Más aún cuando tenemos datos como ese. Clarísimo. Perfecto. Roque, yo manteniéndome con lo que estabas conversando y viendo este tema, ya entremos a la segunda parte, ¿no? Ya vemos un poquito más a detalle el tema tecnológico. Entonces, mencionabas estos datos precisamente del alcance que tienen los niños a nivel tecnológico. Obviamente hay cifras que pueden ser distintas porque se habla de que incluso el nivel de penetración del Internet, como si en el país puede superar las cifras del 80, el 85%, pero estamos hablando también cuando hay cuestiones de movilidad, porque quiere decir que estas personas se mueven a sitios donde pueden tener ese acceso. En este momento que se limita esa movilidad y que simplemente todo el mundo está recluido en su casa, pues habrá niños que sí podrán aprovechar, pero habrá niños que no. Más fuera de los niños, ¿cómo consideras tú que, por ejemplo, las instituciones educativas, las escuelas, los colegios, qué pueden potencializar o realmente cómo debería estar el enfoque para tratar de aprovechar la tecnología a su favor, entendiendo esta situación, ¿no? Y solo para aclarar ahí también hay que diferenciar entre el tener acceso a tecnología y el tener algo, o sea, un equipo tecnológico en tu casa. Porque una cosa es irte a un ciber o irte a un lugar donde te puedes crear un perfil o una cuenta de algo versus tener acceso directo o en tu celular o en tu computadora directo de tu casa. En un parque público con internet gratuito de parte del gobierno. Entonces, Ujú. ahí son las variaciones, ¿no? Sí, sí. Yo lo que les puedo decir, refiriéndonos a esto, es decir, no solo el acceso, sino la capacidad del dispositivo, etcétera, ¿no? Los dos únicos medios que tienen alta penetración son la televisión y el teléfono. Ni siquiera el computador. Claro. El computador, no digo el computador con conexión, ¿no es cierto? Ujú. Estoy hablando del nivel público, ¿no es cierto? Del nivel público. Es muy diferente el tema en la educación privada. Desde ese punto de vista, digamos, claro, el reto es grande, ¿no? El reto es grande, sobre todo es cualitativamente grande, porque es, desde mi punto de vista, estamos a punto de cometer un error, que es creer que lo que corresponde es llevar la escuela a la casa. Es un error pensar que lo que importa es la escuela, lo que importa es la educación, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer educación en emergencia que hacer educación en casa. Y ahorita deberíamos estar concentrados en la educación en la emergencia. Ya Carla decía, el tema de la contención, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, a ver, ¿por qué es importante que los chicos sepan que mañana tienen a tal hora un contacto? Porque eso les da una certeza. No importa que aprendan en esa hora, no importa. Lo importante es que saben que tienen esa certeza, que el hábito hace que su vida no se haya roto de golpe, ¿no es cierto? Hay que pensar
pienso, creo yo, mi punto es que en estos momentos tenemos que pensar en la educación en emergencia primero. Después tenemos que pensar en la educación en casa, que no es lo mismo, ¿no es cierto, Carla, que la educación online o que el e-learning, ¿no es cierto? Y después de eso, en quinto o sexto lugar hay que pensar en el currículo. En quinto o sexto lugar. Pero yo he podido oír clases virtuales, materiales de clases virtuales que son imposibles de seguir, imposibles, ¿no es cierto? Porque estamos cometiendo en muchas ocasiones el error de coger el aula y tratar de subirle al internet y aterrizarle en la casa. ¿Sí? Cuando probablemente una gran parte de la educación está fuera del aula. Creo que Claro, hay que totalmente. pensar más creativos. Uh-huh. Sí, es un enfoque, como dices, de educación en casa, ese es un tema súper importante que siempre hay que plasmarlo así. Y en ese tema yo te preguntaré a ti, Carla, ya desde el punto de vista de un colegio, de una escuela, en ese aspecto, ¿cómo ustedes están aprovechando la tecnología para hacer esa adaptación? ¿Cómo ustedes están comunicando, como dices tú, con los docentes, con los mismos padres de familia para, digamos, adaptarse a esta situación, pero utilizando las herramientas que tienen a la mano? Bueno, la verdad es que lo que más nosotros esperamos, nos tomó un tiempo decidir qué herramienta íbamos a usar, la verdad. Sí tenemos, por suerte, tenemos los más grandes en nuestro caso utilizan Google Classroom, que es una súper herramienta, pero a partir de los 12 años. El problema es que tienes que tener un mail, un email privado para Google Classroom, y eso Claro. legalmente los menores de 12 no deben tener un mail. Entonces tienes un tema legal complicado ahí. Entonces nosotros cogimos y utilizamos eso con los grandes que ya lo habían hecho en clase, estaban súper acostumbrados a usar Google Classroom, pero lo que creo es que es importante es que todos se pongan de acuerdo dentro de la comunidad, porque ¿qué comienza a pasar? Que los profes comienzan a investigar otras cosas y se van perdiendo. Entonces, sobre todo la gente en Guayaquil, me parece que es importante que se den el tiempo de decidir qué van a usar. Eso es lo que nosotros hicimos. Nosotros usamos Google Classroom, vimos Meets, vimos Handouts, vimos o sea, un montón de formas de comunicarse como lo estamos haciendo en este momento. Decidimos por Zoom, y les soy súper honesta y esto va a ser súper práctico. La persona que maneja la reunión en Zoom puede quitarle la autoridad al otro. Y eso en una clase donde te están haciendo relajo es súper fácil, es mucho más manejable que Meets. O sea, sí ha tenido Zoom un montón de cuestionamientos legales, pero en Meets no puedes. O sea, tú no puedes mutear a todos los participantes. En Zoom lo puedes hacer. O sea, tienes muchísimo más control de lo que está sucediendo dentro de la clase. Entonces, esa fue la razón por la que nosotros decidimos usar Zoom. Además que nosotros usamos, todos nuestros mails son Google, entonces no nos fuimos por Microsoft por ese lado, por Webex por ese lado, pero hay una decisión que tiene que tomar la institución como tal. O sea, nosotros por como ya la estructura que ya teníamos, nos llevó hacia lo que estamos haciendo ahorita. O sea, de ahí hay un montón de cosas. O sea, hay ClassKick, que es básicamente tú trabajas en línea al mismo tiempo con los chicos y vas viendo lo que están haciendo. Hay Seesaw, que es para los más chiquitos y también te ayuda un montón. O sea, hay varias herramientas con las cuales puedes trabajar. Con los chicos, a ver, con los más chiquitos, les voy a dar cosas súper puntuales porque me parece que tenemos un montón de docentes y me parece importante que lo sepan. Nosotros, los papás, desde enero va a recibir mails todo el tiempo de distintos docentes. Entonces, lo que hicimos fue crear Google Sites y ahí poner todo lo que tenían que hacer los chicos y todas las clases, porque lo que se hace es tienes clase en línea y aquel que no puede participar, porque la realidad es que en la casa tal vez hay 2 computadoras y un guagua de 6 años no se le ocurrió al papá tener una computadora extra. O sea, y tienes a los 2 papás haciendo teletrabajo y no le pueden dar la computadora nomás. Entonces, lo que hacemos es básicamente se graba la clase y el papá en su momento ve con el niño la clase y le ayuda. Sí pasa que los guaguas se van volviendo cada vez más tecnológicos, eso sí pasa. En nuestro colegio nosotros tenemos una filosofía que es que los niños no están tan relacionados a las cosas tecnológicas hasta cierta edad. Sobre todo, ¿por qué? Porque consideramos que un niño tiene que aprender a relacionarse con el otro y no con la computadora.
Entonces, esa es una filosofía institucional que sí nos costó un poquito porque los guaguas no estaban en este día a día, pero los niños aprenden rapidísimo, o sea, entonces ellos ya saben conectarse, ya saben cómo quitarse el mute, ya saben hacer relajo en clase, ya saben un montón de cosas que van aprendiendo rapidísimo. Entonces, esa sería mi sugerencia sobre todo como de sentarse y definir qué es lo que quieren hacer, qué debe tener un Google Site, qué espera el administrador, o sea, el coordinador de la primaria, qué esperaría que tenga o sea, de básica elemental, qué esperaría que tenga, de básica media, qué esperaría que tenga, etcétera, etcétera. O sea, ese sería como mi sugerencia. Y con Sí respecto les sugiero a los... Sí, 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 perdón. Sigue. No, te decía, y con referencia, por ejemplo, al equipo docente, ¿crees que esa curva se dio a la misma velocidad que tuvieron los alumnos o también rapidito le encontraron el estilo? O sea, yo lo que le decía, el Pablo tiene razón, o sea, los alumnos, los profes tienen la parte docente, no tienen la parte tecnológica, no necesariamente todos tienen la misma relación con la tecnología. Tienes unos profes que aprenden así la tecnología, tienes unos profes que son retobados con la tecnología, pero creo que la necesidad hace el maestro, más o menos, o sea, está la necesidad de que tienes que aprender cómo usar ahorita, que todos por lo menos Zoom saben usar, o sea, eso sí es importante. Sí creo, como digo, nosotros en la sierra tuvimos que hacerlo inmediatamente. En la costa tienen la oportunidad, realmente la oportunidad de hacerlo paulatinamente y tienen la oportunidad de hacerlo como capacitaciones reales. Entonces, sí es importante eso. Y sí, hay personas que le tienen miedo a la tecnología, tal vez por la edad, tal vez porque no han tenido acceso, necesitan jugar. O sea, mi sugerencia a un profesor que nunca ha usado Zoom, haga Zoom con 5 compañeros docentes y que hagan una clase, que es un poco también como hacemos las capacitaciones de manejo de clase. Una buena capacitación de manejo de clases, tienes un guagua que te hace relajo, un disléxico, o sea, entonces tienes como distinto y te toca manejar la clase y muchas veces haces un juego de roles en donde los otros profesores te hacen eso. Entonces, puedes perfectamente manejarlo a través de Zoom. La misma tecnología, o sea, la misma metodología que se reúnan 25 profes y te hagan el juego y tú aprendes a manejarlo, básicamente. Perfecto, gracias, Carla. Me parece increíble y esa también es la capacidad que tienen los colegios, la habilidad de adaptarse a la situación. Como dices, es súper importante tomar ese tiempo necesario para entender las capacidades que tengo, la realidad sobre la que estamos, elegir las herramientas adecuadas y avanzar, porque esto no se detiene la vida, simplemente se adapta a una situación. En ese aspecto, Pablo, te quería preguntar en este tema también tecnológico, ¿cuál ha sido esa realidad que se enfrentó Educay y cómo lo ves también a nivel de otras plataformas o herramientas que se utilizan a nivel tecnológico? ¿Qué tal esta adaptación? ¿Están cambiando? ¿Están innovando en algunos temas? ¿Cómo están avanzando en ese tema? Ok, estaba en mute, disculpe. Hemos tenido que responder rapidísimo. La verdad, creo que a diferencia de otras industrias, la demanda de trabajo ha sido que nunca ha sido igual. Se disparó el uso de la plataforma, se triplicó el uso de la plataforma en cuestión de un día y tuvimos que reaccionar para esto, ¿no? Y incorporar herramientas que puedan apoyarles a los colegios en todas las distintas labores que existen. Es complicado para los colegios ahorita el tema. Me encanta cómo Carla está diferenciando mucho entre lo que es costa y lo que es sierra, ¿no? A la sierra se le viene encima y tanto los colegios como nosotros hemos tenido que ir adaptándonos. La costa tiene todavía una ventana en la que puede organizar de una mejor manera todo lo que se le viene. Hay 100.000 herramientas. Nosotros hemos visto ahorita uso de Google Classroom, uso de Microsoft 365 para educación, uso de Zoom, de Teams, de Meets, Moodle, ClassDojo, Schoology, Kahoot. Es impresionante la cantidad de herramientas que hay, todas buenas, pero no se puede un colegio lanzar a probar todo, ¿sí? O hemos visto muchos casos, colegios increíbles en Quito, en los que un profesor se decidió por una, otro profesor se decidió por otra, otro profesor se decidió por otra, y a la final el resultado es tener a padres muy confundidos, a niños que no tienen un lugar centralizado donde entender qué es lo que deben hacer, cómo organizar su día de trabajo. Entonces, desde ese lado, la recomendación es
es justamente definir un proceso claro, definir las herramientas como institución que se van a utilizar, tratar de encontrar alguna herramienta que centralice, ¿sí? Nosotros viendo justo esta realidad, hemos tratado de centralizar dentro de lo posible todo lo que podamos dentro de Educay, para no confundir al usuario, ¿no? A la final todos estamos un poco abrumados con todo lo que estamos viviendo y el plantear 50 lugares donde buscar tus pendientes es complicadísimo. Entonces, como colegio, como institución, definir ciertas herramientas centrales a través de las cuales se va a comunicar a los padres de familia, a través de las cuales se va a organizar el trabajo, es importantísimo. Y aquí estamos hablando igual de la parte privada, de la parte particular. Es otro caso completo con los colegios públicos, como comentó Roque, ¿no? El acceso a la tecnología creo que representa un reto mucho mayor. Nosotros nos hemos podido enfocar en la parte particular, pero la parte pública sí se tiene que revisar muchísimo cómo inclusive se va a compartir los recursos, los trabajos, todo lo que se quiera hacer con los niños y que no requiera tanto de este acceso a computadores y a internet, que es complicado y más que nada en la parte rural. Clarísimo. Hay un tema que es difícil abordarlo, pero nos han escrito algunos conocidos, entre esos padres de familia, diciendo, oye, tengo a mis niños en la casa haciendo, o encerrados en el cuarto, haciendo homeschool, digamos, desde las plataformas todo el día, pero es dificilísimo controlarle qué específicamente hacen en el Internet. Entonces, ya hemos desarrollado, digamos, un montón de buenas prácticas y estamos inclusive pensando en hacer un webinar dándoles un curso a los padres de cómo preparar las herramientas tecnológicas para que los hijos no se dediquen a ver pornografía o a perder el tiempo en diferentes herramientas o están perdidos en una parte de YouTube que no quieres que estén. Yo sé que no les incumbe tanto en la parte educativa, pero sí es importante porque estás en esa delgada línea de o estás estudiando en la compu o estás haciendo otras cosas. Y el papá no puede estar, como decíamos, todo el día pegado al hijo mientras estén en el colegio, porque también trabajan. ¿Qué punto de vista nos pueden dar sobre este tema, que es un tema súper delicado? Sí, Roque. A ver, creo que hay que tomar en cuenta algunas cuestiones más que generalmente estamos dejando un poquito por fuera, ¿no es cierto? Por ejemplo, la edad promedio de un docente es 48 años. Esa es la edad promedio del docente. Eso significa que con mucha seguridad tiene 2 o 3 hijos en edad escolar, que se están educando, y que tienen tanta necesidad de acceso a la tecnología, estrictamente para temas educativos, como él, ¿no es cierto? En una realidad, ¿no es cierto?, en la que el 37% de los hogares tienen internet, y que lo único que realmente tienen es el teléfono, ¿no es cierto?, por un lado. Por otro lado, pensar en situaciones como las siguientes. Uno, piensen en el nivel educativo que tiene el padre de familia. El nivel educativo que tiene el padre de familia determina casi fatalmente lo que pueden lograr los niños. Pónganse ustedes a mandar un conjunto de instrucciones para que se haga un deber a una población que sí tiene acceso a Internet, pero en el que el padre es analfabeto. O peor que eso, ustedes saben de una tecnología de la que no hemos hablado y que se llama la lectura. Las pruebas PISA y las pruebas Aprendo nos demuestran que el 70% de los estudiantes, tanto de los niveles privados como públicos, el 70% de los estudiantes tienen un nivel de comprensión lectora, lo que se llama de inicial. No pasan de la comprensión lectora inicial. Es decir,
no han desarrollado las destrezas nada más que para la comprensión literal de lo que dice. Es decir, cuando leen un cuento en que dice que el gato era azul y que el gato caminaba por el filo de la cornisa, logran entender que hay un gato azul que camina por la cornisa. Pero ni se les pasa por aquí que el gato se puede caer. Por ejemplo. No hacen inferencias, no hacen interpretaciones, etc. Pónganle a ustedes un mensaje, suponiendo que tiene acceso, para que el padre de familia que llegó a 3er grado de escuela, que tiene un nivel de comprensión lectora cero, le ayude al niño a hacer el deber sobre las proporciones, las relaciones directamente proporcionales, ¿no es cierto? Y creo que hay que preguntarse cosas como esas, es decir, ¿qué hacemos con la tecnología en una población que tiene un bajísimo nivel de comprensión lectora? Creo que tenemos que hacernos otras preguntas. Por ejemplo, yo creo que gran parte de la base de educación que logramos, que logran los estudiantes, que logramos pues a través de los años, se fundamenta en la educación inicial y en el desarrollo infantil. Y el desarrollo infantil no tiene que ver con la tecnología. La educación inicial prácticamente no tiene que ver con la tecnología. Ahí donde es el juego que funciona, ahí donde es el compartir con otros, el probar, el meter cosas en un sitio, el fracasar y volver a intentar, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Claro, estamos nosotros hablando de los colegios, estamos hablando de unos niveles de educación que nos permiten pensar en esto. Pero creo que el gran reto de los usos tecnológicos ahorita está en encontrar cómo favorecer estas otras cosas. ¿Me explico? No solo la transmisión de instrucciones y la recepción de pruebas y la calificación, digamos, sino cómo resolver esto. Se han puesto a pensar que en una casa que tiene un teléfono celular, uno, como pasa, por ejemplo, en las escuelas de frontera norte, donde los trabajos se les está mandando a través de SMS, no de WhatsApp, de SMS al papá, para que comparta con los hijos. El día que se daña el celular, se le daña. ¿Sí? ¿No? O que resulta ser que se consume sus datos para hacer los deberes de los guaguas. Datos de gente que tiene planes de $3, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor conviene más educarles a los jóvenes para que aprendan a reparar celulares que pasarles el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cierto? Sí, es un tema bien delicado. Creo que parte de eso, o sea, de lo que dijiste, el éxito es de encontrar justamente ese vínculo para que no sea simplemente la relación con la tecnología y que también haya ese contacto humano. Y para la parte de la población más privilegiada, creo que caemos de lo que decía Pablo y Carla sobre el tener una rutina muy marcada. Y creo que eso se puede atacar por ese sentido. Y obviamente ya en la parte de escasos recursos, el distanciamiento de ir al colegio sí complica un montón el progreso del niño y va a depender muchísimo de la destreza que tengan los padres de cómo afrontar esto. Y hablando de eso, ¿cómo vamos a visualizar el próximo ciclo escolar? Que eso es una pregunta gigante. Ahorita hay un montón de incertidumbre en lo que va a pasar en la costa, qué va a pasar con el final de este año. Ahí tenemos más bien una pregunta para Carla. ¿Cómo van a hacer todo el proceso de adecuación si viene un nuevo estudiante o de contacto con los padres de familia? Ahora si una persona ya quería meter a su hijo al colegio, ¿cómo sería este proceso? ¿Qué pasa con los que se están integrando por primera vez y qué va a pasar con los que se están graduando este año? Creo que ha habido en Twitter ahí algunos comentarios de algunos padres de familia que han dicho, me da una pena terrible que mi hijo en su último año escolar esté pasando por esto. ¿Qué va a pasar con todos estos niños? A ver, bueno, en general, ¿cómo manejamos como nuevas admisiones? Que sería un poco tu pregunta. Todo ya se volvió online, o sea, tú tienes la visita, nosotros como colegio tenemos citas con papás interesados en el colegio, hacemos el proceso, todo el proceso de admisiones online, se toman los exámenes online
con supervisión de un psicólogo, que eso es lo que pasa en la vida real, eso es lo que también sucede, sino que esta vez solamente le tienes así, o sea, como estamos haciéndolo ahorita. Más o menos se pasó todo a línea. Eso es un poco lo que ha pasado. Obviamente no hay una visita al campus, que es una pena, pero se ha pasado a línea, básicamente todo el proceso, ¿sí? Los de tercero de bachillerato, sí. O sea, honestamente, para ellos ha sido súper duro. Ha sido un proceso. Pues acuérdense en que un día jueves les dijeron a las 10 de la mañana, y es chistoso porque yo tenía unos cuantos saltando de felicidad porque mañana no tenían clase, que no volvían y nunca más volvieron. Claro, Entonces, sí es duro, sí es tu último año de colegio, es el año en donde más disfrutas del colegio, es el año donde le sacas del jugo las experiencias con tus compañeros, no les ves sino por Zoom. Entonces sí es duro, o sea, honestamente sí es duro. Creo que lo están asumiendo lo mejor que pueden y el colegio está tratando de reconocer esto que les está pasando, por eso es que hay un tema, como decía de Roque, de contención, o sea, al final del día le tienes que contener a este guagua que ya no va a volver al colegio, o sea, va a volver. Muchos colegios han decidido, nosotros entre ellos, que vamos a hacer un evento de graduación el momento que podamos volver, porque nos parece terrible que nunca más vuelvan a pisar su colegio ni tengan este diploma que todos tuvimos. O sea, en verdad sí es fuerte. O sea, sí es un tema hasta simbólico, gravísimo. Exacto. Entonces es como no cerrar un ciclo. Eso sí nos pasa. Y eso, o sea, es también caminar con ellos de este camino que les tocó vivir, un poco hay circulando por ahí esta cosa que te dice te tocó. No sé si alguien ha visto, pero hay un video de un colegio en Argentina que habla de te tocó. O sea, te tocó, y claro, los argentinos han vivido otras cosas y hay mucho judío, entonces te tocó la Segunda Guerra Mundial, te tocó vivir, a ti te tocó vivir esto y haz lo mejor que puedas de esto que te tocó vivir. Entonces, un poquito por ese lado va el camino, ¿no? Súper, creo que muy buen mensaje. Y es verdad. Pablito, ustedes a nivel tecnológico, ¿cómo le visualizan al próximo año? Ustedes ya están teniendo que hacer miles de adaptaciones, me imagino, con requerimientos actuales, pero van a tener chance de prepararse. A todo el mundo nos ha tocado reinventar nuestros negocios. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿Qué nuevas herramientas o qué cambios de la plataforma van a tener que adaptar para esta nueva demanda? Estás con mute. Temas claves, o sea, es un poco igual alineado a lo que comentó Carla, ¿no? De pronto todos los procesos de un colegio se volvieron digitales y en línea. Entonces, ¿qué cambios y cómo nos tocó reaccionar a nosotros? Justamente lo que me toca, las admisiones en línea. Entonces, hemos tenido que agregar toda una funcionalidad para que los colegios puedan realizar sus procesos de admisiones en línea y toda la selección y las entrevistas y las notas que se llevan durante el proceso, etc. El tema de pagos es un tema delicado y complicado, pero hemos buscado maneras como para apoyarles a los colegios en la recaudación y facilitarles a los padres de familia el pago de las colegiaturas. Ahorita para los padres de familia no es solo difícil por la realidad económica, sino también es difícil realizar pagos. Hay muchos colegios que como cobraban era a través de ventanilla y ya no se puede hacer eso. El hacer un depósito, el acercarse a un banco ya no es algo que es accesible. Entonces hemos tenido que implementar muchísimas soluciones de pago para apoyar a los colegios en estos procesos. La parte móvil, hemos tenido que desarrollar muchísimo nuestras soluciones móviles para que sean mucho más accesibles para los padres de familia. Como comentó Roque, ahorita si se tiene acceso a algún tipo de tecnología, pues probablemente es móvil. De hecho, más del 50% del consumo de nuestra plataforma es a través de dispositivos móviles. Y de ahí está todo el tema de centralización del trabajo que les comenté. Nosotros queremos evitar el tener 50,000 canales de comunicación y 50,000 herramientas para la interacción entre el colegio
y los padres de familia, y lo que hemos buscado es centralización. Entonces, hablando a nivel general, creo que estas son las cosas claves a buscar para el próximo año, ¿no? Y cualquier herramienta que quiera trabajar con colegios, no es más particulares, que creo que es más fácil entender este mundo desde el punto de vista particular. Eso es en lo que se deben enfocar, y una buena capacidad de respuesta, ¿no? El poder trabajar bien de manera remota, el poder dar un buen soporte a los colegios. Nosotros recibimos miles de tickets de profesores angustiados, de padres de familia angustiados, y que las consultas muchas veces no son solo de cómo uso la plataforma, sino de cómo hago para hacer todo lo que tengo que hacer hoy en día. Entonces, el poder atender bien a la base de usuarios creo que es esencial también para cualquier plataforma que esté trabajando hoy en día en el mercado. Clarísimo. Súper interesante verlo desde un punto de vista tecnológico. Viéndolo desde el mismo punto de vista, Roque, ¿qué pasa para cuáles van a ser las condiciones para la población con menos acceso a la tecnología? O sea, ¿qué podrían hacer ahí? Porque tú mencionabas el ejemplo con el tema del celular, y que puede haber un único celular. Es un tema súper complicado de abordar si esto llega a durar más de 3, 4, 5, 6 meses y se puede extender hasta más de un año. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, a ver, mi papel es ser un poco rupturista y salirme de la línea, ¿no? La principal tecnología que necesitan implementar este rato en las escuelas, todas, en las privadas y en las públicas, es colocar lavabos. Tener muchos lavabos. Carla tiene una institución con una infraestructura impecable. Impecable. ¿Cuántos lavabos habrá en tu institución, Carla? Así un número. ¿Habrá 20? ¿30? Eso es para la lección. Sí. Sí, o sea, debemos tener unos 30 más o menos, sí. Unos 30 lavabos. Vas a necesitar 300 lavabos, Carla. Sí. Porque van los chicos a tener que estar cada uno a 2 metros del otro y lavarse las manos cada 15 minutos o cada media hora. Y se van a hacer filas, y en el patio, donde antes, cuando yo estaba en el colegio, yo estudié en el Colegio San Gabriel, en un patio de alrededor de, no sé, 2.000 metros cuadrados, nos formábamos 1.000 alumnos, ¿no es cierto? Ahora en ese patio de 2.000 metros cuadrados se van a poder formar 80 alumnos, ¿no es cierto? 80 alumnos. Y cuando nos íbamos al barrio y nos montábamos uno encima de otros para pedir la Moncaiba, ahora vamos a estar a 2 metros de distancia. Y para lavarse las manos, entrábamos en el baño así amontonados y nos jorobábamos entre todos. Ahora vamos a tener que tener lavabos más que computadores. El colegio va a necesitar más lavabos que computadores. ¿Sí? Imagínense eso en el sector rural, ¿no es cierto? En Cariamanga, donde todavía las tareas se dividen entre ir a la escuela, bla, bla, y hacer minga para arreglar la sequía. Entonces, creo que es importante pensar en que, creo que es importante pensar que la tecnología no es solo lo digital, no es solo lo digital. El lavabo es una forma de la tecnología, ¿no es cierto? Es decir, la utilización de las herramientas del ingenio humano para resolver los problemas que tenemos que resolver. Va a ser muy difícil. Yo lo que creo es que más que trabajar en la infraestructura, va a haber que trabajar en el cambio del modelo. Hablando de tecnologías, yo creo que vamos a tener que regresar a las radios. Vamos a tener que regresar a las radios. En las escuelas están en la frontera donde se pasan de un día para otro y hay todo el rollo y el narcotráfico y toda la cosa, ¿no es cierto? Hay lugares a donde no llega nada más que una radio y que está a 2 o 3 horas de canoa del poblado más cercano. Entonces vamos a tener que volver a la radio, ¿no es cierto? A recoger esos medios que les fuimos desechando gracias a la modernización de las tecnologías de la comunicación. Pero hacer educación por radio, sí, hay experiencias y son estupendas, pero, a ver, no se nos viene una necesidad de cambio
en el uso de las tecnologías. Nos viene la necesidad de un cambio radical en el modelo de educación. Fíjense, ¿no? Carla, con toda emoción, además, porque yo le he sentido emoción al hablar de la frustración que puede sentir un chico que a los 2 meses de graduarse, de completar un ciclo de su vida completo, no vuelve al colegio. No les va a ver nunca más a sus compañeros. No va a ponerse el birrete y ¿cómo se llama? La toga que caracterizan el haber logrado algo, ¿no es cierto? Bien, eso habrá que compensarlo de muchas maneras. Podrás hacer efectivamente un evento en el año 2021 en donde vengan todos los que estén, los que no se hayan ido, etcétera, y hagan la cosa. Pero cuando hablábamos de esto, hablábamos del tema de pasar el año, ¿no? ¿Qué haces por ahora? ¿Se van a perder el año? ¿Van a pasar el año? ¿Saben cuál es el problema? Que tenemos un modelo de educación que no se basa en aprender, sino en pasar los años. Uno va a la escuela a pasar el año, no va a aprender. Entonces, claro, como se trata de pasar el año, no importa cómo, estudiamos el último día, nos copiamos en los exámenes, etcétera, 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 ¿no es cierto? Porque lo importante es aprender, no es aprender, es pasar el año. Yo creo que el COVID nos está dando la enorme oportunidad de cuestionar profundamente el modelo, Por ejemplo, perdón que si me alargo, me callan nomás si me alargo mucho. Pero, No, está súper interesante el Back to Basics, que creo que es un tema que hay que analizar completamente. claro, y por ejemplo, mira, ¿por qué tenemos un sistema de evaluaciones tan complejo y tan perverso como el que tenemos? ¿No es cierto? Cuando tú llegas a la casa y el abuelito te dice, mijito, ¿qué puesto tienes en la escuela? Yo soy el primero. Ah, chuta, eres el primero. Y vos, a mí cuando me preguntaban, yo decía, el Pérez es más vago que yo. Sí, ese era mi puesto en la escuela. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos un sistema de evaluaciones que le obliga al chico a copiar, que le da al docente una potestad prácticamente discrecional para calificar? ¿No es cierto? Ustedes saben lo que es como docente tener 500 exámenes que corregir. Da Claro, un ganas de martirio. pegar al perro y que el perro, al que lame más, le pones 20, porque si no te vuelves loco. ¿No es cierto? Es perverso para el estudiante, es perverso para el docente. Pero ¿por qué es así? ¿Saben por qué es así? Porque vivimos en un modelo que lo que hace es crear desconfianza. Desconfiamos de los estudiantes, desconfiamos de los maestros, desconfiamos de los padres de familia, desconfiamos de las autoridades, desconfiamos. ¿Ustedes saben cuántos exámenes tiene en la vida estudiantil un chico en Finlandia? ¿Cuántos exámenes rinde durante su carrera? ¿Cuántos? 1. ¿Y aquí? No sé, 500,000. No, Claro. aquí las parciales, trimestrales, quinquenales, finales, de aplazado, de supletorio, compensatorio, Sí, de grado, es un tema heavy. en cada materia. Me, Los me, finlandeses toman un examen al terminar su educación secundaria. Uno. me gusta mucho lo que expones, Roque. Realmente creo que Lo es que un momento en todas las industrias, no solo en la educativa, de volver al back to basics. Habrá escuelas, colegios, seguramente las más privilegiadas, que podrán reinventarse 100% hacia la tecnología, pero habrá muchos lugares en el mundo que tendrán que volver a algo del pasado, como tú mencionas, algo como el radio, que puede ser un muy buen camino a seguir, que es gratuito y no requiere de tanta tecnología ni acceso al Internet para poder conseguir educación, y reenfocar que la educación se convierta en aprender y no solo en pasar los años como mencionas. Entonces, creo que muy interesante tu intervención. Y te adelantaste justamente a nuestro último punto. ¿Cuál es el futuro de la educación? Es incierto, nadie sabe, lo hemos dicho en todos nuestros webinars. Nadie tiene la varita mágica de saber qué es lo que va a pasar, pero para ya dar la última estocada final, el último cierre,
quisiera saber de sus puntos de vista, ¿cuál es, en su punto de vista, cuál es el futuro de la educación? No sé si quieres empezar, Carla. Ya. Sí, a ver, creo que mucho, y justo había una pregunta, estaba también tratando de responder las preguntas lo más rápido posible. Una pregunta habla del homeschooling. Ha habido mucho de homeschooling en las redes, ha habido muchos papás que hablan de homeschooling. Primero, no estamos haciendo homeschooling. O sea, realmente lo que estamos es, lo que están haciendo los colegios no es ni similar a lo que es un homeschooling. O sea, se trasladó un poquito, se ha tratado de trasladar el aula a la casa por la contención, honestamente. O sea, otros colegios más, otros menos, pero sí es lo que se trató de hacer. El homeschooling requiere un nivel de independencia súper fuerte, hay muy poca, realmente es difícil hacer homeschooling, y yo no le veo a la educación yendo por un tema de homeschooling, porque la educación tiene una razón de ser que va más allá de lo educativo, que es la socialización. La educación, el primer lugar donde va un niño fuera de su hogar y fuera de su familia directa es una escuela. Es a un colegio, una escuela, a un jardín de infantes. Y es ahí donde aprende a relacionarse con el otro de su misma edad. ¿Sí? Entonces, yo sí le veo bien difícil que eso sea reemplazado desde la tecnología. O sea, sí puede ser que en este momento estamos viviendo una crisis, sí puede ser que necesitemos seguir viviendo en esta situación, pero el aprender a ser humano y el aprender a tratar al otro, el aprender temas de empatía, el aprender temas de relacionamiento, de cómo solucionar un conflicto, no se aprende por Zoom. O sea, realmente es bien difícil aprender a trabajar por Zoom. O sea, uno de los aprendizajes del siglo XXI desde la UNESCO es trabajar en equipo. ¿Cómo trabajo en equipo si no sé manejarme con el otro, si no sé ponerme en sus pies, si no sé decirle de buena manera qué está haciendo mal y qué está haciendo bien y cómo manejarnos juntos? O sea, hay un aprendizaje que va más allá del aula o del contenido, que es un poco lo que los colegios no se nota que hacen, pero eso hacen. O sea, un colegio te enseña a ser persona, ¿sí? En distinta medida, pero te enseña a relacionarte con el otro. Eso no va a cambiar, eso no te da un homeschooling. O sea, se habla mucho del homeschooling, pero realmente no te da. O sea, si normalmente los huevos que tienen homeschooling es porque no tienen colegio cerca y saben mejor relacionarse con un adulto que con alguien de su edad. Pasa, está bien, o sea, si no hay alternativa, ni modo. O sea, pero no puede ser eso. O sea, vas a crear una sociedad un poco como muy como individualista, si quieres. O sea, Sí, va a ser interesante ver qué pasa de esto, pero yo no le veo que el camino sea el homeschooling, para ser honesto. O sea, clarísimo. O sea, es como que estamos metidos en un parche tratando de controlarle de la mejor forma posible, pero siempre con miras a volver a la escuela, a volver a lo físico, a volver a lo que teníamos. Clarísimo tu punto de vista. Pablito, a nivel de tecnología, ¿cómo le ves al futuro? Ustedes ahorita tienen una oportunidad gigante y ¿cómo podemos contar con herramientas como Educay para el futuro? Estás con mute. Gracias. El futuro es, o sea, creo que hay varios aspectos del futuro y no creo que es solo la tecnología, ¿no? O sea, ahí vamos a encontrar lo que va a ser lo nuevo normal, digamos, esperemos y creo bastante que va a ser completamente diferente al normal antiguo. Los cambios importantes que yo veo es, primero, es la valorización del docente en la sociedad. Creo que con todo lo que ha pasado, todo el mundo va a apreciar y entender mucho más el aporte del docente en el día a día y en la sociedad. El docente de colegio es como una carrera que a veces parecería invisible, pero que genera un beneficio gigantesco. Entonces creo que todos vamos a empezar a aprender mucho más, a valorar mucho más lo que hace el docente. En segundo lugar, creo que va a haber un cambio en el concepto de evaluación de un tema sumativo basado en exámenes, como mencionaba Roque, a un tema mucho más formativo en el que el involucramiento del docente y del familiar como una guía va a ser esencial.
Y todo esto obviamente va a ir alineado y apoyado de tecnología. Creo que ahorita todos se han visto obligados a empezar a descubrir todo un mundo de herramientas y tecnología maravillosa que ya existe, pero que no necesariamente todos le daban la oportunidad, ¿sí? Roque habló hace un momento de la edad promedio de los docentes. Si estamos en 48 años, es muy probable que muchos de esos docentes nunca se habían atrevido, habían tratado de incursionar o de buscar herramientas tecnológicas y ahora se han visto en la necesidad de usarlas y de aprovecharlas, porque malo bien sí hay cosas increíbles ahí que se pueden sacar provecho, y creo que los que estamos en tecnología tenemos que ver a esto como una oportunidad y sacarnos del aire, esforzarnos para poder apoyar a los colegios y generarles valor real, no solo darles soluciones con el título de tecnología porque sí o porque está de moda, sino creo que tenemos que dar la talla y dar buenas soluciones y en verdad dejarle a los usuarios tranquilos y apoyados por lo que están usando. Entonces sí creo que se vienen cambios importantes conceptuales y esos son los más importantes, ¿no? A nivel conceptual en todo lo que estamos haciendo en esta industria. Clarísimo. Super, Paulis. Roque, ¿cuál es Sí. tu cierre hacia el futuro de la educación? Mi cierre va a sonar un poco a utopía, como creo que es mi obligación desde educación. Yo creo que, no, más bien sueño, digamos así, aunque la educación del futuro decida cerrar las aulas y abrir las jaulas, digamos así, que poder pensar en un modelo que se fundamente en la confianza, que reconstruya la confianza. Esto quiere decir que podamos confiar entre todos, que construyamos una sociedad en la confianza. Segundo, que aprenda a cuestionar la autoridad, porque tenemos un sistema que está basado en la autoridad. Ustedes saben, si les recomiendo que se remitan a una investigación muy importante que hay hecha por Ipsos, que se llama ¿Cómo somos? Así somos los ecuatorianos. Y el valor, lo que más valoran los ecuatorianos, lo que creen que se les debe enseñar a los niños, es la obediencia a la autoridad, en primer lugar. Entre 12 valores, la obediencia es el mejor calificado. El segundo es el respeto a los mayores. El tercero son los buenos modales. ¿Saben cuál es el número 12? La imaginación. Y el número 11, la creatividad. ¿Qué país vamos a construir si la educación no genera ciudadanos creativos? Si no podemos imaginarnos, entonces tenemos que pasar otros 100 años vendiendo petróleo al precio que esté. ¿No es cierto? Si no somos capaces de agregar valor. Lo tercero es un modelo que reduzca la distancia entre el penthouse de la avenida Amazonas y Atahualpa y la escuela en la comunidad de Cariamanga, porque se diseñan las estrategias en los emplades, en el penthouse, sin pertinencia cultural, sin pensar en lo que pasa allá, sin pensar que los chicos se están formando en la minga, ¿no es cierto? La otra cosa es que tenemos que llegar a una educación que genere acuerdos, que se haga aprendiéndonos a mirarnos en el otro, que nos reconozcamos en el otro, que valore la libertad de elegir. Yo pude hacer una investigación muy interesante en un grupo de jóvenes y los jóvenes lo que extrañan de la educación, dicen, son dos cosas. Uno, que la educación no tiene nada que ver con sus intereses, nada que ver con sus intereses. Y segundo, que no tienen ninguna opción para elegir lo que, cómo, en dónde y de qué manera se educan. Y finalmente yo diría una educación que no le vea a la tecnología como una panacea, como el remedio para todo. Viene la tecnología, entonces los docentes dejan de ser los demonios que fueron y ahora son unos angelitos. Viene la tecnología, entonces los papás se involucran en la educación, cosa que no han hecho durante los últimos 4 siglos, ¿no es cierto?
Viene la tecnología, entonces las autoridades comprenden que no, eso, perdónenme, no va a pasar, no va a pasar. Es muy importante que no construyamos la ilusión de que la tecnología es la panacea, sino de que la tecnología es un recurso, es un recurso. Y por otro lado, creo yo que sueño yo con una educación que se base en la lectura, para una educación que a la que no le baste con conocer, sino con comprender. Que les lleve a los chicos no solo a saber leer su nombre y a pasar el año, sino a inferir, a interpretar, a crear. Porque solo eso nos va a cambiar. No es la tecnología lo que nos va a cambiar en ese sentido, nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho. Gracias, Roque. Bueno, pues agradecerles a Carla, Pablo y Roque por su participación. Realmente muy interesantes los puntos de vista, muy educativos en este webinar. Tenemos un montón de comentarios que nos han estado colocando. En función de tiempo no vamos a lograr responder. Hay algunas preguntas que ya se hicieron y los mismos panelistas han estado respondiendo. Entonces, las que quedaron pendientes, también les vamos a compartir a ellos para que las tengan y puedan acercarse con ustedes. Es un tema que da mucho de qué hablar, hay muchas variables de lo que conversar. Nuestro enfoque era más hacia el tema digital, creo que abordamos ciertos puntos interesantes, entender esta línea de cómo la tecnología acompaña al tema educativo en un esquema de aportar, ¿no? De complementar. Entonces, bueno, agradecerles por su tiempo y a todas las personas que estuvieron presentes con nosotros. Estamos aquí listos, ya saben, pueden escribirnos a itim@e-mediochannel.es, estar pendientes de nuestras redes sociales para los próximos webinars que vamos a estar ejecutando, también visitar nuestro sitio web, e-mediochannel.es, y bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.